Hola, profe. Hoy quiero invitarte a hacer algo distinto. No es una clase, no es una técnica, no es una lista de consejos. Es un viaje. Un viaje a una cultura donde enseñar no era una tarea más, era una misión de vida. Cierra un momento los ojos e imagina esto. Un patio amplio, silencio, estudiantes sentados con atención y al frente un docente que no solo habla, sino que guía. No levanta la voz, no necesita imponer, porque su presencia ya enseña. Así era la enseñanza en la antigua China, y hoy, en medio del ruido, del cansancio, del día a día, tal vez necesitamos volver a eso, a lo simple, a lo esencial, a lo que deja huella. Quédate conmigo porque este episodio no es solo historia, es una invitación. En la antigua China, el docente no solo era alguien que daba temas, era un guía, un ejemplo, una referencia de vida. No se trataba solo de que el estudiante aprenda, sino de que se transforme. Cada palabra del docente tenía peso, pero más aún, cada acción, porque el estudiante no solo escucha, observa, imita, siente, aprende desde lo que ve. Si el docente mostraba respeto, el estudiante aprendía respeto. Si el docente mostraba calma, el estudiante aprendía calma. Y esto nos lleva a una idea clave. Profe, no basta con saber. Hay que vivir lo que enseñamos. Hoy podemos tener plan de clase, recursos, tecnología, pero si no hay coherencia, el mensaje se pierde. Y no es fácil, porque también somos humanos, también nos cansamos, también fallamos. Pero tal vez no se trata de ser perfecto, sino de ser real, de enseñar desde lo que somos, demostrar que aprender también es un proceso para nosotros. En medio de esta cultura aparece una figura clave, Confucio, un pensador que entendió algo que hoy sigue siendo vital. Educar no es solo transmitir, es formar. Confucio no hablaba de clases llamativas, hablaba de valores, respeto, disciplina, ética, compromiso. Para él, la educación era el camino para una vida en equilibrio. El docente no debía imponer conocimiento, debía despertar conciencia. Y algo muy importante, Confucio decía que cada estudiante es distinto, que cada uno tiene su propio ritmo, su propia forma de aprender, su propia historia. Y aquí es donde todo conecta con nuestro presente, porque hoy hablamos de atención a la diversidad, de inclusión, de adaptar la enseñanza, pero eso ya se pensaba hace miles de años. Entonces la pregunta es, ¿estamos viendo a nuestros estudiantes como personas únicas o solo como un grupo al que hay que avanzar? Tal vez educar no es avanzar rápido, sino acompañar bien. Cuando escuchamos la palabra disciplina, muchas veces pensamos en castigo, en normas rígidas, en control. Pero en la antigua China, la disciplina tenía otro sentido. Era formación, era camino.
era estructura para crecer. No se trataba de obedecer por miedo, sino de entender el valor de cada acción. El orden no era una imposición vacía, era una forma de dar sentido a la vida. Y esto cambia completamente la forma de ver el aula, porque no se trata de que el estudiante haga silencio, sino de que entienda por qué es importante escuchar. No se trata de cumplir tareas, sino de formar hábitos. Hábitos que luego se convierten en carácter. Y aquí viene una reflexión fuerte, profe. ¿Estamos enseñando normas o estamos formando personas? Porque una norma sin sentido se olvida, pero un hábito con propósito se queda. Tal vez no se trata de exigir más, sino de explicar mejor, de conectar lo que pedimos con la vida real. En la antigua China, el aprendizaje no era una carrera, era un camino, un proceso largo, constante, profundo. No importaba solo el resultado, importaba el recorrido. El error no era visto como algo negativo, era parte del aprendizaje. Era una oportunidad, un paso más. Y esto es algo que hoy necesitamos recordar. Vivimos en una cultura de rapidez, de resultados inmediatos, de todo para allá. Pero aprender lleva tiempo. Equivocarse también es aprender. Avanzar lento sigue siendo avanzar. Y tal vez, como docentes, una de nuestras tareas más importantes no es solo enseñar contenido, sino enseñar a tener paciencia, a seguir, a no rendirse, a entender que el proceso vale tanto como el resultado. Tal vez hoy entraste al aula sin ganas. Tal vez sentiste que repetías lo mismo. Tal vez miraste a tus estudiantes y pensaste que no estaban ahí. Y eso pesa, cansa, desgasta. Pero escucha esto. Hace miles de años, en otro lugar, otro docente también se sentó frente a sus estudiantes, con dudas, con cansancio, con la sensación de no saber si estaba haciendo bien las cosas. Y aún así, enseñó, siguió, persistió. Y ese acto, que parecía pequeño, terminó siendo parte de una cultura que dejó huella en la historia. Así que no subestimes lo que haces. No subestimes un día más en el aula. No subestimes tu presencia, porque aunque no lo veas hoy, algo de ti se queda en alguien. Y eso, profe, vale mucho. Profe, hoy viajamos a la antigua China, pero en realidad también viajamos hacia nosotros mismos, hacia lo que somos cuando enseñamos y hacia lo que podemos llegar a ser. No necesitas templos, no necesitas grandes discursos, no necesitas ser perfecto, solo necesitas recordar algo. Cada día que entras al aula, tienes la oportunidad de formar una vida, y eso no es poco. Eso es enorme. Soy Ángel y esto fue Hey Profe Entre Tizas. Gracias por quedarte y nos escuchamos en el próximo episodio.